cosas. ¿Sí? Y si se nos escapa alguna palabra o algún concepto que nosotros entendamos por obvio y que por claro, frénennos, lo explicamos, no hay ningún problema, acá no hay vergüenza de preguntar. La idea es que no sea solo de a dos esto, sino que sea algo colaborativo Ujú. y que podamos ir construyendo conocimiento. Nosotros capaz sabemos un poquito más de esto y ustedes saben más de otras cosas y podemos ir complementando y construyendo juntos. Y eso. No quiero aburrirlos mucho más, así que Marto, te doy el pie para que podamos comenzar. Sí, las personas que suelen usar Kipá, es un buen momento para que traigan Kipá para el espacio de estudio. Es una buena idea. Eh, nada, me, Y me quien parece no, que es algo que por ahí yo estoy acostumbrado y Mati también, pero me pasa mucho con mis alumnos de Talmud Torah, de los chicos que van a hacer Bar Mitzvah o... eh, en el curso de conversión no tanto porque la mayoría son mujeres por alguna razón, no sé. Pero mira, es muy loco, ¿verdad? eh, y no están obligadas a usar Torah, pero sí, Kippah, Ya. pero sí, en general, cuando uno estudia Torah o judaísmo en general, Kippah, o sea, es uno de los momentos para usar Kippah. Yo uso, en los otros dos momentos que uso, o sea, además de estudio, es cuando rezamos, vamos al cementerio, hacemos brajot, y en las comidas, suele ser los momentos que yo uso. Creo que Mati usa todo el tiempo Kippah. Sí, pero igual uno, la idea de usar todo el tiempo es para no olvidarnos de que cuando Sí, la tenemos que usar esté puesta, básicamente. sí, por eso De hecho, yo cuento siempre que... así chiquitito, completando lo que dice Sí, Marto, no es una obligación usar kippah. Solo es obligación usar kippah en los momentos que dijo Marto recién, para las brajot y para el rezo, para las bendiciones y para el rezo. Por lo tanto, para este espacio, quien quiere usar kippah bien y quien no lo echamos, ¿tá? Así que básicamente va a ser así, ¿no? No, no, y lo que yo cuento siempre es que yo entro en general cuando entro a una Keilah o lo que sea, me pongo la equipa directo y listo, y me olvido porque sé que siempre vamos a estar haciendo cosas que están afines. Eh, no sé, le puse un título por ponerle un título que dice las fuentes, que son las Mekorot, y la Torah. Que, ¿por qué los separo? Porque, no sé, yo siento que nosotros si ponemos un orden de las cosas de cuál es nuestra fuente más importante, siempre yo digo empezar por la Torah, ¿no? Como la Torah es el libro y después podemos ver dónde encontramos la Torah dentro de las fuentes judías, que hay un concepto que suele ser a veces intercambiable y que creo que no lo es, pero que la gente lo usa como intercambiable, que es con el Tanaj. Y que en realidad el Tanaj es un libro ampliado de la Torah, que son tres libros en realidad. Nosotros tenemos la Torá como libro principal, los rollos que están en hebreo, que creo que todos los que estuvimos en latitudes por lo menos vimos una Torá. Si alguno no apareció en ningún momento de la tefilá y quiere que le contemos algo de la Torá o mostremos una foto, podemos, pero eh, la Torá es la Torá. Después se suman los Nevi'im, que son los profetas, que si pensamos en cuanto a la cronología de la Torá, al comienzo sigue directo. O sea, la historia de la Torá, lo que narra la Torá, continúa en los Nevi'im como un continuado relato, y los Nevi'im son los profetas. Que a diferencia por ahí de lo que podemos conocer en nuestra coloquialidad, no eran personas que adivinaban el futuro, que predecían el futuro, sino que traían la palabra de Dios, el mensaje de Dios a la tierra, y que en todo caso traían advertencias. Que ahora estamos justo en una época donde leemos todas estas advertencias porque vamos a llegar justamente al uno de los días más terribles de nuestra historia, que es Tisha B'Av, este fin de semana, no, el otro. 1 de agosto. Sí. Y después tenemos los Ketubim, que son los escritos, que, Mati, decime qué pensás, pero para mí son todas las cosas que están pensadas. Que los textos que no tienen un orden en específico, una categoría en específico, sino que los fuimos agregando al canon, que creo que se cierra más o menos en la época de Ezra y Nehemia hace 2500 años, digamos. Sí, podríamos decir menos dos, o sea, no hay un momento exacto, pero sí. Sí. Entre 2000 y 2500 años se cierra el canon de lo que es el Tanaj, lo que se conoce como la Biblia judía. Eh, y bueno, estos rollos, perdón, los que tuvimos, los escritos, tienen rollos, que son las Megilot, que los leemos en las distintas fiestas. La más conocida creo que es Megilat Esther, porque se celebra Purim.
y Megilat Ruth, que se lee en Shavuot. En algún momento por ahí podemos estudiar esas, en el espacio podemos estudiarlas. Y que, bueno, después hay algunos libros más. Coelet fue el que leímos en... Coelet Eclesiastes se lee en Sukkot. No, pero lo leímos en... Eli dio Eso, algo antes de la fiesta Nova, de la preparación de Nova, sí. eso. Antes de que entremos a la fiesta de Noa, Eli leyó algo de Coelet, de Eclesiastés, que está en este libro de Ketuvim. Y después tenemos el Talmud, que el Talmud es toda la tradición oral. Se dice, la tradición judía dice que, bueno, que Moshe recibió la tradición escrita y la tradición oral en el monte Sinaí, y que el Talmud es todo lo escrito, que es todo lo oral que se fue poniendo por escrito después de la destrucción del segundo templo a comienzos de los 2000 positivos, si quieren, en el año 70. A partir de ahí se empezó con la Mishnah, que es la primera parte, que es básicamente enseñanzas de rabinos hasta esa época. Y después la Gemara, que es lo que le sigue, que se terminó de compilar en el siglo V o VI en dos lugares distintos, es como los debates de los rabinos sobre esos temas y otros temas. Y después viene toda la literatura posterior, después del siglo V o VI. Creo que, no sé si Pato había mencionado algo de los guionim en Latitudes. Siento que Puede mencionó ser. algo, no sé por qué. Pero bueno, viene toda la ley judía, ¿sí? Que incluye, la halajá incluye toda la ley judía, pero nosotros decimos la halajá post-talmúdica como todo lo que escriben los rabinos que conocemos, por lo menos hasta el Shulchan Aruch en el 1600. Y también tenemos literatura judía que va por fuera de la ley. Hay un montón de poetas, de gente que escribe libros. Y tenemos también los Midrashim, que va a ser algo importante cuando estudiemos Torah. Son estos relatos por fuera del Tanaj que completan esta idea del Tanaj. No sé si, Mati, querés agregar a las cosas que dije No, yo. no, me pareció muy completo, así como chiquitito para aclarar algunos conceptos, Sí. sobre todo fuera del mundo judío. Muchas veces se habla del Antiguo y el Nuevo Testamento cuando hablamos fuera de ámbitos judíos. No es algo que solemos utilizar dentro del ámbito judío hablar de esa manera, porque cuando algo es nuevo viene a reemplazar a lo antiguo. E incluso en la iglesia católica o cristiana, ¿no? Que no es lo mismo hablar de una iglesia católica o cristiana con todas sus ramificaciones, vamos a encontrar que complementa un texto al otro y no que lo viene a reemplazar. Más allá que para nosotros, a nivel religioso, no hablo de nivel histórico ni a nivel internacional, sino solo a nivel religioso, no nos importa ese Nuevo Testamento, como lo llaman ellos. Cuando se habla del Viejo Testamento, hablamos de todo esto que recién dijo Marto, que es el Tanaj. Todos los primeros libros, que hay muchos pueden ser 24 o 39, dependiendo cómo nosotros entendemos la clasificación, Ok. que incluye todo esto que decía Marto. Y si bien vamos a encontrar un montón de interpretaciones de cómo fueron escritos, quiénes los escribieron y demás, porque entendamos que no había una imprenta a la vuelta de la esquina, cosa de que si yo digo algo voy y lo imprimo, ninguna de las obras que se les adjudica a sus nombres o a sus profetas o a alguien fue escrita en ese momento, ¿no? Si nosotros hablamos del profeta Yehezkel, Ezequiel no tenía una imprenta para escribir su propio libro, ni un biógrafo que le iba haciendo un relato, un historiador. Por lo tanto, eso viene a ser escrito mucho tiempo después. Por lo tanto, entendamos que hay diferentes entendimientos de cómo fueron escritos los libros. Y si bien digo todo esto, la mayoría de las creencias dice que hubo intención divina en la creación de estos libros. Y que esa creación divina o inspiración divina se va alejando desde los primeros 5 libros hasta el último de los escritos o de los que tuvimos. Entonces la Torá sería lo que mantiene una inspiración divina mucho más fuerte, y pongo muchísimas comillas, intocable y original y tal cual fue dictada o dicha y demás, hasta llegar a las últimas que son mucho más humanas desde su relato y su escritura que la misma Torá. De hecho, Por un montón de razones. creo que no estoy seguro, pero creo que lo leí hace poco, como para refrescarlo, era que los judíos de Etiopía que tenían, su Torá incluía los libros de Yoshua. Claro, porque entendamos que
el relato, eso, hago algo chiquitito, podemos hacer una historiografía algún momento Sí. o un relato histórico. Ahí, bueno, ahí digo esto y comentamos. Eh, Según nuestra historia, llegan judíos a Etiopía en el año -1000 aproximadamente, que tienen que ver con el intercambio del rey Salomón, el rey Shlomo, con la reina de Saba, la reina de Etiopía. Esto está relatado en la segunda parte en los profetas, si no me equivoco, es en el libro de Reyes 2, donde está esto. No me quiero equivocar, pero creo que está por ahí cerca de los capítulos 9, 10, donde hay un intercambio, entre otras cosas, de población, esclavos, mensajeros, príncipes y demás, y ahí entendemos que llegan los primeros hebreos a África, a esa zona de África, y que obviamente no había lazos de comunicación y se quedaron con un judaísmo tal cual se practicaba en esa época, en el año -1000. Y tuvimos un desarrollo después de 3000 años más de creación. Por lo tanto, no, en el año 1000, no, en el año No, no, está bien, en el año menos -1000, o sea, en la 1000, época de estaba Salomón, mareado, está menos bien. 1000, está bien, -1000, -900, por ahí. Sí, sí. Pensé que me mareé en un momento. Y tenían una tradición totalmente distinta a la que tenemos nosotros hoy, donde era solamente de Torah y todo esto que explica Marta, donde dice Talmud, que son todos estos relatos de la Mishnah y la Gemara, la Halajá, que es la ley judía, y otras tantas cosas, por la misma globalización que no existía en África, no habían llegado. Es más, ellos pensaban, algunos o varios pensaban que eran los últimos Últimos judíos. judíos. Así es, Mona. Hablaron de puntualmente la Torá de esta gente que se asentó en esta parte puntual de África, pero se me vino a la cabeza, cada pueblo tiene como una versión diferente, de Uf, alguna manera retocada de qué su pregunta Torá, de complicada la tuya, su Mona. El sábado, todavía. el sábado a la mañana, justo al grupito que estuvo conmigo, le comenté algo de todo esto. Y quiero ser claro porque a veces, si se saca de contexto, puede ser muy mal entendido y muy mal transmitido. Tenemos un montón, ahí gracias Jenny, ahí leí tu comentario. No hay una sola forma de entender nuestra tradición, ¿no? Siempre está el dicho este que yo repito mucho, donde hay 2 judíos hay 3 ideas y 4 sinagogas, ¿no? Entonces, es complicado. Básicamente voy a tratar de explicarlo en muy poco tiempo porque podemos dedicarle a esto un montón de encuentros. De hecho, tuve un cuatrimestre entero solo sobre esto en mis estudios. La forma más clásica y más tradicional de entender la Torá es que Moshe recibe el conocimiento de cómo escribirla cuando sube al monte Sinai y también recibe ahí las tablas de la ley en formato físico, en 2 piedras, y todo el conocimiento de cómo escribir una Torá y todo el conocimiento de cómo explicar esa Torá de una manera oral, o sea, no escrita. ¿Hasta acá estamos? En esta tradición, que es la más dura y la más sostenida por los más celosos de la tradición, o sea, aquellos que no quieren que se interprete de otra manera, es así, punto. Dios le dio la Torá a Moshe, Moshe la escribió. ¿Cómo? La misma Torá dice que Moshe, antes de morir, incluso es que él está escribiendo su propio relato de muerte, ¿no? Y hay algunas señas en el texto que nos van dando a entender que pudo haber sido así, que hay unas letras como que están medio escritas distintas, que nos dice el Midrash, esto que decía Marto, que son los cuentitos que le dan color al relato, que hay letras como que están borroneadas por las lágrimas de Moshe que se iban cayendo mientras él escribía, no borroneadas, que tienen como unas marquitas que parecen ser gotas de lágrimas sobre el relato. Otros nos van a decir, no, es imposible, ¿cómo el tipo va a escribir su propia muerte? Por lo tanto, si entendemos que ya vamos a entrar desde la semana que viene, más o menos, a estudiar el quinto libro de la Torá, lo que es todo Deuteronomio de Barim, ahí vamos a entender que los 4 primeros libros tienen un sentido lógico de alguna manera, pero el quinto es un resumen de todos los anteriores. Entonces ahí aparece la crítica bíblica, que son aquellos que dicen que no, todo bien que haya inspiración divina, todo bien que Moshe hizo esto, pero puede ser que haya otras versiones de todo esto. Nos dicen que el quinto libro se escribe mucho después, que los 4 primeros libros son los que escribe Moshe, pero el quinto, que es un modo de resumen, lo escribe Moshe después. Y después vamos a encontrar algo mucho más crítico,
que es de los movimientos más liberales, y la ortodoxia, si bien se mete, no es tan popular en esto, que nos va a decir que por lo menos había 4 escrituras de la Torá distintas. O sea, 4 corrientes distintas que cada una tenía su propia Torá. Una donde habla más de los ángeles, y otra donde se refiere a Dios de cierta manera, y otra donde se refiere al hombre de cierta manera, y como que van haciendo énfasis cada una en su propia teología, o sea, en lo propio que ellos creían. Y que en algún momento, así como dice Marto, hubo un Esra y Nehemia, o sea, 2 personas que se juntaron a compilar. También hubo un momento donde se juntaron y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Tenemos que hacer un solo relato, o sea, un solo libro, vamos negociando. Lo estoy simplificando, pero así, ¿eh? Sí. Hiper chiquitito. Entonces, ¿cuál es la más correcta de todas? Es complicado. No podemos decirlo con exactitud. Sí que para cada una de estas versiones hay puntos muy fuertes que pueden defender esta postura. Cada una de estas posturas. ¿Respondimos a la pregunta, Mona, Jenny? Sí. Estoy escuchando, justo entré a mi casa nomás, pero sí. Perfecto. Sí, Si no se recontra. entiende algo, Increíble. volvemos ahí como a explicar. Pero es como un mundo muy... Es crítica bíblica. Si uno busca las 4 fuentes de la crítica bíblica, en internet aparecen. Sí. La fuente J, la fuente E, la fuente K y demás. Bueno, sí, y creo que la idea para estudiar Torah es un poco por ahí entender qué es la Torah también. O sea, si vamos a hablar de algo y no sabemos cómo está configurada y cómo podemos... Nosotros tenemos que tener como una base para decir, bueno, nos estamos comunicando de la misma manera. Entonces, la Torah tiene 5 libros que se llaman los 5 libros de Moshe, y 4 de estos 5 libros en realidad son los libros de Moshe. Porque en el primero, que es Bereshit, se habla de la creación del universo según la Torah, se habla del diluvio de Noah, que creo que el arca de Noé es una idea muy conocida. Y después se narra toda la historia familiar desde Abraham, que es el primer hebreo, hasta Efraín y Menashe, que son sus bisnietos. No, tataranietos. Ni tataranietos, sí. Tataranietos. ¿Sí? O sea, se relata 5 generaciones y se finaliza con la llegada de Egipto. Y a partir de Shmot, el segundo libro, les puse ahí los nombres, yo les puse la traducción y entre paréntesis el coloquio con el que se conoce. Capaz, eso me servía más por ahí en el curso de conversión acá. Digo, no sé, digo, ustedes dirán si conocen o no conocen, yo no sé. Digo, venimos todos de realidades tan distintas. Pero bueno, Shmot es el libro del Éxodo. Empieza diciendo estos son los nombres de los que están en Israel. Se relata toda la historia de Moshe. Desde que empieza la esclavitud, que lo ponen en la canastita, lo salvan, crece, recibe el llamado de Dios, las 10 plagas, la salida de Egipto, la recepción de los 10 mandamientos, el episodio del becerro de oro, las segundas tablas y finalmente se termina con las instrucciones de cómo construir el templo portátil y cómo se tenían que vestir las personas que se iban a encargar de ese templo. Vaikra, que es el tercer libro, es un libro donde tiene muchas leyes, muchas mitzvot, muchas órdenes y de cómo tenemos que comportarnos y qué tenemos que hacer. La primera mitad tiene que ver mucho más con lo ritual y la segunda mitad tiene que ver mucho más con lo humano, con las otras personas. Bemidbar, que es el que estamos leyendo ahora y que esta semana terminamos, es todo en el desierto tal cual, es como toda esa travesía del desierto, son creo 38 de los 40 años del desierto. Y Devarim, que es palabras, Deuteronomio es segunda ley también. Devarim son las palabras de Moshe frente a esta nueva generación, porque pasaron 40 años, cambió de generación, y está frente a ellos antes de entrar a la tierra prometida. Ese es como un poco el resumen extremadamente corto de lo que es la Torá. Y si después vamos a los libros, a mí me gusta esta teoría de... Bueno, imaginémonos que la Torá es una serie y que estos libros son como las temporadas, ¿no? La Torá tiene 5 temporadas y si elegimos a los capítulos semanales, ¿sí? Es como si fuese una parashá. Cada semana nosotros en la Torá leemos un capítulo distinto, ¿no? Que se designó así y que, bueno, ahora después Mati va a explicar un poco cómo hacemos para leer 54 parashiot en años que duran menos que 54.
Después subdividimos a eso en 7 aliot, que son los momentos en los que uno puede subir a leer y bendecir la Torah. La lectura trienal no es tan importante, pero sí quiero que sepan que a veces se van a encontrar en lecturas de Torah con que no se lee la parasha completa. En el templo al que yo voy, por ejemplo, no se lee completa, se lee un tercio. Y cada 3 años se completan todas las parashot. Mati, en Chile se la leen completa. De completa, tal como hicimos sábado a la mañana en Ok. Latitudes. Sí, como hicimos el otro día, la leyeron completa. Y ahí en Córdoba tampoco la leen completa. Entiendo que no. Ok. Sí, creo que en Argentina en general las comunidades mazortí suelen leer un tercio de cada para allá. Y cada 3 años se completa. Y después lo que agregué es, para que nosotros podamos identificar cómo vamos a buscar las cosas, hay otros capítulos que no son los que designamos nosotros como parashot, sino lo que se designó después. Son 1, 2, 3, 4 de cada libro. Entonces yo quiero, por ejemplo, hablar del principio de Lech Lechá, que es una parashá. Entonces digo, bueno, Bereshit, capítulo 12, versículo 1, ¿no? Que es la oración. Entonces ahí lo tienen, ahí yo se los puse, dice Bereshit 12, 2 puntitos, 1, ¿no? Capítulo y versículo. Entonces con eso, no sé si Mati vos querés que explique esto o querés entrar con la parashá No, directo. no, yo entraría, lo iré haciendo a medida que nos vamos encontrando, si querés. Dale. Básicamente esto que pone Marto son diferentes formas de interpretar las mismas fuentes, que tenemos 4 niveles de profundidad y lo vamos a ir navegando a medida que podamos ir encontrándonos. Pregunta, ¿vos querés presentar el texto? ¿Querés que lo ponga? ¿Querés...? No, yo contaría más así face to face, algunas cositas importantes de lo que pasa, cosa de poder ahí compartir y construir juntos. Si te parece. Me parece Así que perfecto. podemos ahí dejar de compartir si querés, cosa de que nos veamos más grandes. Buenísimo, excelente. Bueno, como decía Marto, tenemos porciones semanales de la Torah que leemos cada una de nuestras semanas, valga la redundancia. Y algunas semanas como esta nos toca leer una parashá doble. Algunos años se leen dobles, algunas y otros años no. Tienen que ver en cómo se dividen los años y cómo van cayendo las festividades. Si una festividad cae en Shabbat, no se lee el orden cronológico de nuestras lecturas, sino que se lee la de ese Shabbat especial. Entonces, para que no nos salteemos ninguna lectura, hay a veces que son años dobles, lecturas dobles y otras no. Sumado a que tenemos algunos años mal llamados ¿Bisiestos? bisiestos, que no Yaná sé Meuberet. la palabra Meuberet, que sería embarazado o agrandado, Sí. que para ir corrigiendo el ciclo de la luna con el del sol, cada cierta cantidad de años en el calendario hebreo agregamos un mes. ¿Sí? Para que no nos pase lo mismo que le pasa al pueblo musulmán, no al pueblo árabe, que de religión, o sea, los que practican la religión islámica, que lo que tienen, por ejemplo, ellos solo se manejan con la luna, por lo tanto las festividades siempre van cayendo en diferentes momentos del año. Y Ramadán puede caer un año en verano y un par de años después puede ser invierno. Eso en el judaísmo no pasa, porque los hagim, las fiestas, están ligadas directamente a los ciclos de la naturaleza. Uno de los nombres de Pesaj es la fiesta de la primavera. Por más de que a nosotros nos cae en otoño, en Israel es primavera. ¿Sí? Por lo tanto, si no hacemos esas correcciones, de repente la fiesta de la primavera sería en invierno y no tendría mucho sentido. Los ciclos lunares tienen años de 355, 358 días, los solares 365 con 5 horas y no sé cuántos minutos. Por lo tanto, ahí tenemos un desfasaje de 7, 8, 9 días cada año. Entonces, cada cierta cantidad de tiempo, agregamos un mes en el calendario hebreo. Decimos que no es lunar, sino lunisolar. Se maneja con la luna con correcciones solares. Dicho esto, tenemos una parashá doble este fin de semana, que se llama Matot Masei. Como decía Marto, esta parashá cierra el 4.º libro. Por lo tanto, estamos cerrando de a poco la travesía del pueblo de Israel en el desierto. Si bien nos queda un 5.º libro, recordemos que antes dijimos que ese 5.º libro era un resumen de los anteriores. Por lo tanto, si bien van surgiendo cosas nuevas, poquitas, se sigue desarrollando un poco esta historia. Pero el pueblo está próximo a la tierra de Israel y de hecho tenemos leyes acá directamente relacionadas a cómo se va a convivir una vez que lleguen a Israel.
Por lo tanto, hago un repaso rápido, así como un checkpoint de temas. Vamos a encontrar temas que tienen que ver con la anulación de promesas y cómo se mantienen las promesas entre tribus o entre familias. Se ordena realizar una guerra contra uno de los pueblos que nos hizo mucho mal en esta travesía, que es el pueblo de Midian. Vamos a encontrar leyes que tienen que ver en cómo nos tenemos que manejar con el botín de guerra, o sea, con aquello que nosotros podemos ganar o quedarnos luego de una guerra. Aparece un tema central que 2 tribus y media de las 12 que tiene el pueblo de Israel, cuando llegan al Jordán, si nosotros tenemos un mapa de Israel, ¿no?, enfrente de la cabeza, lo que hoy es Jordania, lo que sería el este de Israel, el pueblo entra por ahí, entra por la parte de Jordania, ¿no? Que antes no existía Jordania, pero entra por esa zona. Y 2 pueblos y medio le dicen a Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Esta zona, esta tierra que estamos viendo nos gusta mucho. La verdad que no nos queremos ir hacia el otro lado. Y hay algo clave donde Moshe les hace pisar el palito de alguna manera y le dice, ¿por qué quieren quedarse acá? No, porque esta tierra está muy buena, es muy fértil y demás. Queremos quedarnos acá para construir cercos para nuestros ganados y casas para nuestros hijos. Y Moshe hay algo que le suena raro y dice, esperen, vamos a hacer una cosa. El negocio habla con Dios y demás. Dice, ok, los hombres van a entrar conmigo a conquistar la tierra y cuando vuelvan, lo primero que van a hacer no es construir cercas para sus ganados, sino que lo que primero que van a hacer es construir ciudades para sus hijos. Siempre los hijos tienen que ir delante de todo el resto. Por lo tanto, como no tienen muy claro el porqué, se los voy a enseñar y van a tener que venir conmigo a conquistar la tierra, para entender el dolor de lo que es la conquista y entender todo lo necesario que tenemos que hacer para que eso pase. Y ya en la segunda parte, o sea, en la doble, ¿no? En la segunda, se va a hacer un relato de las 42 paradas que tuvo el pueblo desde que salió de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. ¿Cuáles son los límites de esa tierra? Y un temita que tiene que ver y que está relacionado directamente a la herencia de las tierras y de cómo se va a trabajar ese tema. Hasta acá, preguntas, dudas. No les creo si no hay ninguna pregunta y ninguna duda. Pero bueno, puede ser. Vos, Marto, ¿querés agregar algo sobre todo esto? Jenny y yo. Ahí entiendo que estábamos escribiendo. Jenny, está escribiendo. Siempre se leen las mismas 2, sí. Si se leen juntas o no es la pregunta, Jenny. No, o sea, siempre las mismas parshot que se juntan son las mismas. Es decir, sí, Matot siempre se junta con Masei. Jucat con Balak cuando se leen juntas. Sí, siempre. Por ejemplo, este año Jucat y Balak se leyeron separadas, pero Matot y Masei se leen juntas. Exacto. Siempre o sea, está predeterminado y eso sí, puedo compartirlo así como dato para que, a ver si están acá en Sefaria. No, en Sefaria no. Eucal. En Eucal no sé si aparecen juntas esta separación. Flor, tenés ahí la mano levantada. Sí, en Eucal aparece cuando aparecen juntas y cuando separadas. ¿Por qué este año se leyeron por separado? Porque según como cae este calendario y las festividades como van cayendo, se va acomodando para que no se saltee ninguna lectura. ¿Puedo dar un ejemplo práctico? No puede quedar ningún Shabbat. ¿Cómo? ¿Puedo dar un ejemplo práctico? Sí. Un segundito, no puede quedar ningún Shabbat sin para allá. Claro, entonces imaginemos esto. Creo que esto pasó con Pesaj, que creo que Pesaj coincidió con Shabbat. ¿Cómo fue? Creo que Pesaj coincidió con Shabbat o algo así. No sé. Puede ser, si no me acuerdo, pero puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés Pesaj, en vez de comerte un Shabbat, te come 2 Shabbatot, vos ahí tenés que juntar alguna para allá, porque si no, te sobra una. Y después te puede pasar al revés. Después vos podés tener que Pesaj te caiga, no sé, que empiece un miércoles y un martes y termine un martes, no importa, y que en el medio te caiga el Shabbat solo del medio. Entonces ahí hay un solo Shabbat de Pesaj. Sí, incluso a veces tenemos lecturas disasociadas entre Israel y las diásporas. ¿Por qué? Porque si Israel, por ejemplo, en Pesaj, como dijo Marto recién, dura un día menos y empezó en Shabbat, bárbaro, no termina en Shabbat, pero acá sigue siendo Shabbat. Entonces ahí tenemos un fin de semana separado. Y durante un par de meses vamos a tener eso separado hasta que nos vuelve a tocar para la diáspora una combinada y para Israel separada o al revés.
¿sí? Como para empatar las lecturas. Gaby, ¿qué pasa en la semana? Excelente pregunta, Gaby. Lectura día de semana. Lo que está diciendo Gaby es lo siguiente: nosotros no leemos Torah solo sábado a la mañana, sino que la tradición del pueblo de Israel es leer lunes a la mañana, jueves a la mañana, sábado a la mañana y sábado a la tarde. Voy a explicar dos razones de por qué esto es así, una más desde lo histórico y otra más desde lo midrágico, de estos datitos de color. Desde lo midrágico, desde el datito de color, lo romántico y el cuentito lindo que le contamos siempre a todo el mundo, nos dicen que la Torá es para el pueblo de Israel como el agua. Y así como una persona, acá no me quiero meter con médicos, pero es como lo que dicen los rabinos, y yo le creo a los rabinos y no a los médicos, no, mentira. Nos dicen que el pueblo de Israel, así como una persona, no puede estar sin tomar agua más de 3 días. Así como el pueblo de Israel no puede estar más de 3 días sin leer la Torá. Por lo tanto, leo Torah sábado de la mañana, el domingo no, el lunes sí, corto y reseteo. Martes no, miércoles no, jueves sí, corto y reseteo. Viernes no, pero sábado sí, corto y reseteo. En la Torá incluso tenemos algún episodio, como salen de Egipto y no tenían agua, entonces pasan 3 días y se empiezan todos a quejar y el pueblo se vuelve loco y se vuelve redenso. Y ahí también sacan la idea de los 3 días, creo, por lo menos yo escuché eso. Sí, eso es como una explicación para darle fuerza a este Midrash. Y la otra, que es histórica, tiene que ver con que hay que entender, quienes tuvimos la posibilidad de estar en Israel, ¿alguien no estuvo en Israel de los que estamos acá? Bien, entiendo entonces que todos estuvimos en Israel, por lo menos no vi manos no levantadas, ni nadie que se expresó al respecto. Sabemos que donde está el Kotel, el muro de los lamentos, alrededor hay un montón de vida. Porque entendamos que donde está el Kotel es era la pared protectora exterior de todo lo que era el gran templo de Jerusalén. Tanto del segundo, no el primero. Por lo tanto, alrededor había vida y había shuk, mercado, como hoy está el shuk árabe, ¿no? El mercado de pulgas, donde se va a comprar hoy pavadas para llevar de regalo. En su momento iba a comprar verdura, fruta, pesca, lo que sea. Era todo ahí. Entonces, la vida de la gente económica, comercial, se daba en esos lugares. Lo que nos cuenta un poco la historia es que en algún momento, esto es cíclico, el pueblo de Israel se aleja de la Torá. Entonces, los rabinos, los kohanim, los sacerdotes, los levim, los maestros, hacen como una especie de negociado con los comerciantes y le dicen: gente, no abran el comercio hasta que yo cuente un poquito de lo que va a pasar en Shabbat, como un spoiler, ¿no? Como un adelanto. Entonces metían el adelanto lunes a la mañana y jueves a la mañana, contando, ahí Gaby te respondo más técnicamente, la primera partecita de la parashá, ¿no? 3 aliot muy cortitas que son el adelanto de toda la parashá. Lo mismo el jueves a la mañana, que sería exactamente lo mismo porque el público se renueva, hasta que llegamos a Shabbat, sábado a la mañana, donde leemos la parashá completa. ¿Por qué el sábado a la tarde? Porque otra vez, después de Shabbat, volvería a abrir el shuk, porque terminaba Shabbat. Entonces, antes de que abra el shuk, los rabinos leían una partecita como para dar comienzo, ¿no? e introducción a lo que iba a venir semana próxima. Por lo tanto, el sábado a la tarde ya se lee sobre la parashá de la semana siguiente. Es una partecita chiquita, y en caso, por ejemplo, de que caiga ese Shabbat, una festividad especial, se lee igualmente lo que tocaría esa semana, no lo que le tocaría a la festividad. Gaby, ¿podría leerse solo sábado? No, preguntaba si era costumbre, no solo alágico. No, Yo entiendo es que en el alágico, Talmud es estaba alágico. igual. Es alágico, tiene fuerza, o sea, es alágico 100%. Hay que hacerlo. Cuando hacemos tefilá, o es lo indicado, hacerlo. No es un minag, es alajá. ¿Sí? A través de la misma costumbre se termina escribiendo alajá, porque los rabinos entendieron que era importante. ¿Y alguna cuestión en particular por la cual sean solo 3 y no sean más veces en la semana? O sea, vos no podés leer de domingo a domingo, ponele. No, uno puede estudiar cuando quiere. Diferente es estudiar cuando uno quiere y leerlo en el ámbito privado o en un ámbito de grupo de estudio, a cumplir con la ley religiosa, con lo alágico. ¿Sí? Vos podés abrir un Sefer Torah cuando vos quieras y leerlo, estudiarlo, interpretarlo, prepararlo para el sábado siguiente, para cuando sea. Diferente es cumplir con la norma religiosa de hacerlo en el momento exacto que hay que hacerlo. Eso se llama mitzvot she'asa b'zman grama, o sea, mitzvot que se hacen en un momento específico. Así como los tefilín no los podemos poner de noche,
y por más de que tenga ganas de ponérmelo de noche, me los puedo poner de noche, y yo qué sé, ponételo si querés, pero no estás cumpliendo con la norma religiosa. ¿Me explico? Por lo tanto, ¿podés leer Torah en otro momento? Podés. No estás cumpliendo con la norma religiosa para salir de la obligación de leerla los otros días. Flor, no sé si quedó la mano levantada de antes o tenés la mano levantada nuevamente. No, quedó levantada de antes, Bien, no sé por qué. perfecto. Y así como chiquitito, así como para dar un comentario más, antes de que dijimos que iba a ser un espacio de media hora, llevamos 36 minutos, nos pasamos 6 minutos, Marto, pero me pone contento porque venimos bien. Y atendiendo ahí también al comentario constructivo de Gaby de hacer las cosas profundas y con cierta velocidad para que no caigan en algo denso y pesado. Así que gracias también, Gaby, por tu comentario que tuvimos el último día, el último domingo. Así como dijimos que había diferentes niveles de interpretación, tenemos interpretaciones que van desde escritores, rabinos, pensadores, que lo hicieron hace 2000 años atrás, 500 años atrás, 600 años atrás, como gente muy contemporánea que compartía con Marto sobre un rabino muy básico, no básico, perdón, muy básico para nuestra creencia, no básico desde lo fácil, sino lo central que es para nosotros entender las interpretaciones desde sus ojos. Capaz no es la palabra básico, capaz suena mal, pero que es básica para nuestra creencia Es estudiar. fundamental por ahí. Eso, fundamental. Gracias, Gaby. Ya vengo dando clase, Marto, vengo dando clase todo el día y ya estoy como un poco trabado. Uno de los temas centrales que aparecen en la playa son las ciudades refugio. ¿Qué es una ciudad refugio? Si yo me mandé una fuerte, maté a alguien, en cierto momento, o sea, en este momento bíblico, alguien podía venir y matarme en consecuencia, como para justiciar lo que había sucedido. Y se entiende que más allá de la ley puede ser un deseo manejado por el odio, por la venganza, por la sed de justicia, por lo que sea, que también a mí como el doliente de la situación, como el afectado por la situación, después me pueda arrepentir de lo que hago. Entonces los Moshe acá con Dios y demás, y después los sabios instauran ciudades refugio. O sea, a lo largo del país van a poner como 3 ciudades exacto, Mona, y la Torá prohíbe el ojo por ojo. Si bien la Torá literal lo dice, ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura, te dice. Después va a venir Rashi, que lo traigo ahora a colación porque es el mayor comentarista que tiene la Torá. Es un literalista, o sea, que va tratando de agarrar las palabras y el por qué está escrito esa palabra y no otra. Y Rashi justo con el ojo por ojo nos va a decir que ojo por ojo no es que si vos me sacás un ojo yo te saco otro, sino que si vos me sacás un ojo va a venir un tribunal rabínico y va a decirme cuánto vale ese ojo, que puede ser 20 horas de trabajo comunitario, puede ser 10 años de cárcel o puede ser que te pague 2 millones de pesos, pero que tiene un valor y que ese valor lo vamos a definir y que entonces para toda situación que se haga va a haber una contraposición que equipare. Creo que pasa lo mismo también con creo que da para debate, pero digo, pasa con la pena de muerte. Digo, hay castigos que tienen pena de muerte y que si vos después vas al Talmud, el Talmud que te dice, Eso. no, matar una persona en 7 años es sanguinario con un Sanedrín, con un tribunal ético. Rabínico, Y vienen otros exacto. rabinos y te dicen, no, en 70 años una persona es sanguinario. Y otros rabinos te dicen, si nosotros hubiésemos estado ahí, pero ni uno. ¿Sí? Ni uno se hubiese. Como Nunca. que trae muchas historias la Torá que después el Talmud por suerte desarrolla Sí. y por más incluso de que se entienda algo en la Torá nos dicen que después no se aplica igual a nuestras sociedades. La Torá y el Tanaj nos van a invitar a hacer genocidios, por ejemplo. Literal. Pero después van a venir los rabinos talmúdicos, o sea, los pensadores talmúdicos nos van a decir, eso que pasó estaba bien para ese tiempo y para ese contexto. Sí. No lo entiendas igual ahora. Piensen que el Talmud le avanza al menos 1000 años a la Torah. Por lo menos. Por lo menos. ¿Sí? Y bueno, y un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué nos dice Rashi a esto? Que todo tiene un valor. ¿Qué nos dice Sachs? Perdón, vuelvo a las ciudades refugio. Se instalan, se edifican ciudades que son específicas para esta gente que está en un limbo, que se mandó una y que todavía no está juzgada. Porque entendiendo que alguna persona podía venir y juzgar por sus propias manos y ajusticiar por sus propias manos.
¿Qué nos va a decir el rabino Sachs, que fue Lord? O sea, le recibió el título de Lord por la nobleza y la corona británica. Es un rabino que es un pensador contemporáneo a nosotros, que lo recomendamos con Marto mucho leerlo. Sí. Mucho, mucho, mucho. Y tiene Jonathan, cosas muy básicas y muy para compartir en familia incluso. Tiene preguntas y todo. Después si quieren les mandamos links. Sí, y Jonathan Sachs, lo que hace el Rab es conciliar un poco lo que traen muchos pensadores y sí actualizarlo al hoy. Porque hoy una ciudad refugio es raro y nos va a decir, ¿para qué una ciudad refugio? ¿Y para qué vamos a hacer esto? ¿Y por qué la Torah nos explica lo otro? Y lo trae muy al día de hoy. Quiero tratar de hacer la traducción literal de lo que él dice sobre la ciudad refugio. Dice, la primera interpretación no viene a hablar de las ciudades refugio como la ciudad refugio en sí. Lo tengo acá, ¿para qué lo voy a...? Acá, todo lo que preparé, chicos, hoy no inventé la pólvora, se lo pedí a que me lo traiga directo la inteligencia ¿Te artificial. deja ponerlo, compartirlo? ¿No lo estoy compartiendo? No. Ah, está saliendo grabado. No importa, lo leo. Después lo leo porque es chiquitito. Voy a hacer la traducción con... Pero si querés podés compartir el Meet, ¿eh? Sí, pero lo leo. Ya, Ok. ahí va. Dice, la interpretación de una ciudad refugio no está refiriéndose a un castigo o no, ni para uno, o sea, ni para el que comete el delito, ni para el que lo sufre, sino que es para cuidar a los dos. Dice, solo cuando ambos han sufrido, uno por el exilio de tenerse que apartar, y el otro porque sufrió directamente el mal que le hizo esa persona, ahí es donde se restablece un equilibrio moral. Por lo tanto, más allá de que hay otros, porque acá dice que hay Maimónides entiende otro como un castigo o por culpa, entendemos que la ciudad refugio hoy nos enseña a nosotros, primero que no somos quienes para juzgar a nadie, no somos quienes para levantar la mano y ajusticiar por nuestras propias cuentas, y que tenemos que delegarle ese conocimiento a quienes se ocupan de esas cosas. Y así como traigo esto chiquitito de Sachs trae comentarios para todo, lo que dice todas las parashiot, y seguramente vayamos trayendo algo cada vez que nos encontramos. Tal cual, Mona, es esto que pones. La ciudad refugio viene a cuidar a los dos y viene a restablecer un equilibrio social, porque si cada uno empieza después a hacer cada uno por su cuenta lo que quiere hacer, es un quilombo. Si no les pasó, bueno, llevándolo más a lo cotidiano, por ahí esto de que me pasó algo, me enojé en el momento y uno a veces puede tomar acciones que después cuando baja un poco la espuma, te calmaste, che, no debería haber hecho eso. Entonces, si evitamos voy a matar a alguien a otro lugar en el momento del enojo, del odio, lo que sea, no solo que estamos cuidando a la persona que puede morir, literal o simbólicamente, sino también al que por ahí había sido víctima en primer lugar. Vamos a cosas muy personales. Acá creo que somos todos argentinos los que estamos hoy conectados. ¿A quién no le robaron alguna vez y no quiso ir a matar al que le robó? O sea, esa sensación de rabia que te invade en el momento te carcome, te mata por dentro. Y uno es capaz de hacer hasta lo impensable porque te sale espuma por la boca. Después uno baja un poquito. Bueno, imaginémonos esto hace unos 3.500 años atrás, ¿no? Cuando la ética social tenía otros códigos y donde cada uno, nada, agarrabas tu hacha, ibas y le partía la cabeza al otro y punto, y se acabó ahí. No había mucha vuelta. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Cómo hacían para que puedan convivir en el mismo lugar, esto que te decía del damnificado y el que se la mandó? O sea, porque no debe ser tan fácil decir, bueno, vamos a un espacio donde reine la paz. La ciudad refugio es para el que se la mandó, Mona. La ciudad refugio es para el refugiado, para el que se la mandó. Claro. El otro no puede entrar, tiene prohibido entrar. Ah, ok. Y es Entiendo. más, si el que tiene prohibido entrar entra, va a ser juzgado por entrar. O sea, claro, porque se sabe que está entrando como a irrumpir con esa paz impuesta en ese espacio, digamos. tal cual. Ese espacio es un espacio donde es un limbo, es como una embajada. Ahí no puede pasar nada. ¿Sí? El otro se puede quedar en su casa igual. Ya, y está bien hasta que muera el sumo sacerdote. Es un tema eso. Es un tema. A ver, muchas leyes y muchas
cuestiones son hasta que muere el Cohen Gadol, hasta que muere el sumo sacerdote. Se trataba de esto de dirimirlo rápido, porque imagínate una ciudad refugio, si está con mucho quilombo adentro, es muy complicado resguardarla, más allá de que hay ley de que no podés entrar. Si ahí se empiezan a acumular los criminales, ¿no? Y los asesinos, y lo dejamos como un limbo legal para que el tiempo simplemente pase, es un tema. A ver, Gaby, esta para allá, supuestamente ¿en qué momento de la historia corresponde? Pregunto por el tema del Sanedrín. ¿La para allá menciona al Sanedrín como institución o habla de tribunales y después cuando se comenta esto ya existe el Sanedrín? Acá no, en esta para allá, Gaby, estamos terminando el cuarto libro de la Torá, esta doble para allá. Estamos por adentrarnos al quinto, que el quinto habíamos dicho que era un resumen, y el pueblo ya está muy cerquita de entrar a la tierra de Israel, en cuestiones cronológicas. Si bien acá todavía no hay un Sanedrín instaurado, ya habíamos leído tiempo atrás en la Torá que Moshe le había dado parte de su chispa divina y de profecía a 70 ancianos para que lo ayuden a gobernar el pueblo de Israel. Por lo tanto, eso es como el precedente de que va a existir eso mismo en las ciudades de Israel. Dependiendo del tamaño de la ciudad, es el tamaño del Sanedrín. El Sanedrín es una junta de hoy lo que sería nuestro Congreso, Mona, por decirlo de alguna manera, pero con poder, con los tres poderes juntos, por decirlo de alguna manera. Son 70 sabios, inicialmente, que ayudan a Moshe a gobernar al pueblo, porque era Moshe sino siendo el juez de todos. Sí. Y por lo tanto, era como un tanto complicado. Entonces, él reparte su sabiduría profética, según lo que nos dice la Torá, a 70 personas, para que lo ayuden a gobernar el pueblo y a dictaminar con justicia cada una de las cuestiones que había que hacer. Todavía no hay un Sanedrín, sino que es esta junta de ancianos, estos ancianos sabios, que lo ayudan a gobernar a Moshe, y lo del Sanedrín, Gaby, se instaura cuando ya entran a Israel, que dependiendo del tamaño es el tamaño del Sanedrín. Va a haber Sanedrín de 3, Sanedrín de 21, y así hasta llegar a 70, dependiendo del tamaño de la ciudad. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Qué les gustaría aprender o estudiar también? Vamos bien. Seguimos por este camino, un poquito de conocimiento y después de Torá. Vamos solo con conocimiento, vamos solo con Torá, vamos con... Yo creo que el que no sabe le puede gustar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que sé poco y nada, por mí, bienvenido sea todo lo que se proponga, digamos. Así que por mí, hay que darle. Bien, en buenas. Ahí lo veo a Ilana sintiendo. Vos mandale fruta. Sí, aparte, si no se sabe mucho, podemos decir cualquier cosa y va a estar bien. Así que vamos con esa. Milu, total. Tampoco me parece que después lo voy a buscar. Total, Marta hace un lindo PPT y ya está, y se pasa piola. Pone el loguito y hasta aparece algo serio y todo, ¿viste? Creo que yo siempre, bueno, lo que digo siempre es que creo que a las personas que nos involucramos mucho en esto, nos apasiona esto y que queremos contar o traer o poder, las cosas que reflexionamos, las que aprendemos, lo que como que nos inspira, si alguien quiere escuchar o lo que sea, tener a alguien del otro lado. No por inventar, sino al revés, como de transmitir. O sea, yo lo siento así. 100%. Comparto. Así que bueno, a mí lo que me interesa mucho es el tema de fuentes, viste que vos al principio cuando empezaste contaste, bueno, qué era cada libro, qué contaba cada cosa, el orden en cuál venían, dónde, cuál, tal cual, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo me acuerdo cuando papá leía mucho, que cuando yo era muy chica, papá tenía, qué sé yo, qué tal mood, qué libro de tal cosa, qué libro de tal otra. Yo tipo, por Dios, a mí solo me enseñaron que existía la Torá, que hay tipo toda esta cantidad de cosas de repente, bueno, sí, que son como partecitas de la otra que viene adelante, atrás, al costado, y están muy buenos. Entendamos que hay miles de años de tradición, miles de años de comentarios, de opiniones, de clases. Esto que estamos haciendo nosotros ahora no es una innovación. Lo hacían hace 3.000 años con libros en la mano. Y era lo mismo. Y eso después se escribía y se enseñaba y se pasaba de generación en generación y así fueron apareciendo todo tipo de textos y de comentarios. Y está bueno ir adentrándonos en todo esto. En el mundo, capaz, en ciertos mundos o ciertos círculos, dice la Torá dice. Y en la Torá dice puede ser el Talmud,
puede ser la Mishnah, puede ser la Gemara, puede ser un rabino en el Shulchan Aruch, o sea, y está bueno, más allá de decir la Torá dice, entender de dónde sale todo eso, porque la Torá dice es como cuando la Chiqui Legrand dice, la gente piensa que, y la gente, ¿qué gente piensa que? ¿No? La gente anda diciendo. La gente anda diciendo que, no, y te tira ¿y qué? Bueno, está bueno entender de dónde sale todo eso. Y que si bien todo es importante, y que todo podemos aprender, y que podemos creer más en cierto origen o no, todo viene a sumar a esta como, a este círculo virtuoso de comentarios y demás. Marto, ahí sí quiero, ahí para mostrarlo a Gamona voy a compartir un segundo pantalla. Dale. Porque si no te deja, avísame y tengo que... No, me deja perfecto. Listo, quiero mostrarles esto chiquitito. Díganme si ya lo ven. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Bien. Sí. Si nosotros vamos a esta página, que a algunos se la nombré en la clase que yo di el sábado, Sefaria, ¿no? Sefaria es para mí la biblioteca digital de fuentes judías más completa que existe en el mundo. Coincido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a lo que leímos hoy, para que se entienda, ¿no? Hoy estuvimos adentrándonos en parte del Tanaj, lo que explicaba Marto antes, que dentro del Tanaj tenemos la T que corresponde a Torah, ¿no? La N a Nevi'im, que son los profetas, y la K de Ktubim, ¿no? De los escritos. Entonces voy a Tanaj. ¿No? En Tanaj tengo por lo menos acá los primeros 5 libros, ¿no? Bereshit, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hoy estuvimos leyendo sobre números. Voy a números. Y tenemos por lo menos acá 2 formas de buscar, ¿no? Por capítulos, del 1 al 36, o por lo que explicábamos antes, Parshiot, las Parashot de la semana. Estas secciones, separaciones que hay, que se lee cada una esta semana. Entonces, acá están todas, ¿no? Y como bien dijimos recién, hoy estamos leyendo, o este Shabbat, esta semana, Matot Masei, ¿no? La junta de estas dos. Si vemos acá, incluso están separadas en las 7 lecturas que se hacen en Shabbat. Una forma linda, si es que uno quiere ir ganando dinámica de estudio, va leyendo una por semana. También podría ser algo así. Una por día de la semana, perdón. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y uno va aprendiendo un poquito. Voy a la parte de capítulo, no sé, voy acá a la 34, que es parte, ¿no? De... Acá algunas incluso hay transliteraciones en español, voy a poner que no, para que no nos moleste acá. Y por lo tanto, me voy a ir a... No sé, el segundo versículo. Voy a cualquiera, al cuarto. ¿Puedo hacer una pausa? Por favor. Si alguien no sabe leer en inglés, digo, no conoce inglés, después le podemos pasar una página que tenga... Si no, más fácil. Selecciono, clic derecho, traducir. O también. Me sale acá el cuadrito. Más fácil. ¿No? La forma más fácil que hay de traducir. No lo va a traducir excelente, pero me va a dar una idea, por lo menos. Bien. No sé, toco el 4. Yo acá toqué el 4 recién. Se me abre esto a la derecha. Esta tabla de acá. Esta tabla de acá, Mona, es justo lo que decís recién. Es cómo navego los textos. Yo solo toqué un versículo de un capítulo de... O sea, estoy en nada, en una frase. Y me voy, por ejemplo, a los comentarios. Que acá cuando dice en, es que hay algunos en inglés. Si no, es que están en hebreo directamente. Entonces me voy acá a comentarios. Solo Rashi, que es este que yo les decía antes, tiene 4 comentarios solo de esa frase. Voy y toco Rashi. Y Rashi me va a decir, sobre esta primera frase, que es Benazal Lahem, Akbul, que dice, que está hablando acá de todos los límites y demás, me explica, según su visión, por qué la Torá dice eso. Y acá me va a traer el segundo comentario, y acá el tercero, y acá el cuarto. ¿Saben qué? Hoy estoy un poquito más de izquierda y más conectado con otras ideas, y no me gustó tanto lo que dice Rashi. Bárbaro. Me voy a lo que dice Behor Shor. Me voy a lo que dice Hiskuni, que es otro muy clásico Hiskuni. Me voy a lo que dice, no sé, voy a ir a propósito a buscar a... No lo tengo por acá, no lo estoy encontrando. Rashbam, perfecto, que es otro de los clásicos. No quiero Rashbam, me voy a Steinsaltz, que es otro, un gran también comentarista del Talmud. Millones. Me voy a encontrar acá. Tengo tiempo para navegar. Bárbaro, no me gustan los comentarios. Quiero ir a los Midrashim, a los cuentitos que dijimos antes. Bárbaro. Solo sobre este versículo voy a encontrar acá. Acá está en hebreo. Pero encuentro... O sea, ¿Los comentarios son todos hechos por rabinos que en algún momento hicieron una interpretación?
Sí, pero estamos hablando de que estos comentarios que están acá, estamos hablando de comentaristas viejos, o sea, no son contemporáneos todos los que están Hay acá. algún que otro también grupo de, o sea, casa de estudio puede aparecer. Sí, Ok. por ejemplo, muchos los que llevan así nombres de un no que son una persona, es como que mantienen una línea editorial de alguien, puede ser. No hablo de este en particular, pero puede ser, ¿ves? Sí. Por ejemplo, acá dice comentario a través de los tosafistas, que los tosafistas eran un grupo de comentaristas que se hacían foco en las interpretaciones literales y ofrecían una explicación racional sobre los milagros de la Biblia. Entonces, todos los comentarios de Bejor Short tienen que ver con eso. Es como un nicho que habla solo de eso. Sí, Gizkuni sí es un comentarista puntual, es una persona. Y acá nos dice dónde está ubicado y qué contaba Gizkuni. Y así, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XII y XIII. Justo los que están así en gris más claritos que no tienen comentarios sobre ese versículo. Pero si me voy a otro, sí encuentro sobre este, por ejemplo, que es mucho más contemporáneo, en el siglo XIX. Bueno, y esta biblioteca, o sea, miren la cantidad, o sea, solo sobre un versículo vamos a encontrar 23 transliteraciones a idiomas distintas, 15 comentarios, todos estos que están por fuera de la lógica que les venía diciendo recién. Después comentarios de gente como nosotros que podemos leer y hacer un comentario propio, personal. Y quién sabe, vengan en 200 años y hagan una compilación de todo lo que comentamos nosotros y hagan un libro nuevo. Porque era como funcionaba en la época. Manuscritos que se encontraron en relación a ese versículo. O sea, de vuelta, esta página es... Yo siempre digo, me encanta el comentario, creo, me lo había dicho mi novia, que el Talmud es como el Reddit de los rabinos de la época. Claro, Ahora si tenemos puedo hablar de Reddit. Reddit, yo hablo de foros. Yo hablo de foros más viejos Bueno, todavía. digo, un foro, es lo mismo, digo, de la época. Claro, Es o sea, buenísimo. mi primer internet uno entraba a foros a hablar de pavadas. Porque no, Taringa. o sea, ni siquiera existía ICQ todavía. O sea, te estoy hablando, Sí. ya está muy viejo, se me caen los años. Pero está, es eso. Sí. Pero bueno, esto así como búsqueda personal, esta página es lo más. Y uno puede buscar y uno tiene para entretenerse un montón de tiempo. Sí. No, pero aparte, o sea, me parece que está muy bueno porque de la forma en la que uno lee e interpreta y bueno, y estudia y demás, después uno del otro lado del, digamos, del educador, lo puede tomar como recurso para aplicarlo a un montón de cosas. Qué sé yo el pedacito que usé de la parashat que habíamos hablado justo el día ese en Latitudes, lo usé para hacer un discurso de AMIA de repente. O sea, está muy bueno porque te da las bases de donde prenderse para después poder seguir Sí, y algo muy lindo es que esto nos enseña la agrandando. multiplicidad de voces en el judaísmo. No es lineal, blanco o negro. ¿Cómo hay sino 15 comentarios sobre solo un renglón de la Torá? O sea, abre un mundo, es un foro de intercambio de verdad. Gente, preguntas, vamos, preguntas. Si no, nos vemos la semana que viene. Así queda también, quedamos con ganas de seguir compartiendo. Bueno, si surgen dudas pueden escribirnos, podemos hacer un foro también de debate whatsappeado para que vayan surgiendo preguntas y demás. La verdad que creo que con Marto, como dijo antes, somos apasionados del tema, nos gusta compartir, nos gusta intercambiar y bienvenido sea todo espacio de estudio, que faltan muchos en nuestro movimiento, lamentablemente, y que tenemos que seguir fomentando entre todos. Uh-huh. Así que bueno, chicos, chicas, les deseo Shabbat Shalom a todos, que tengamos un hermoso Shabbat, que podamos compartir lo que vivimos el último Shabbat juntos y replicarlo en nuestras casas, en nuestras comunidades, y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Estás muteada, Mona. Qué espectacular que nos vemos la semana que viene. Chicos, Chau, chau. vete a vos, buen provecho. Hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias a ustedes, chicos. Por favor, chau, chau. Besotes, chau, Nos chau. vemos. Muchas gracias, muy lindo. Nos Muchas vemos. gracias, chicos.